Dicen que los casos más complejos no siempre dejan huellas. A veces empieza con una pregunta, un pensamiento que vuelve una y otra vez, una lucha que nadie más parece notar. Pero, ¿qué pasa cuando las historias se miran desde otra perspectiva? ¿Y si las respuestas han estado ahí todo este tiempo? Cada episodio es un caso, cada caso tiene una carta, y cada carta puede cambiar tu historia. Esto es Caso en Cristo. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Caso en Cristo. Yo soy Hannah y he de confesar que este caso me daba terror. O sea, porque vamos a estar hablando hoy del fruto del espíritu del amor. Digamos que a mí esto no se me da muy bien, ¿vale? Creo que hay gente a la que se le da muy bien amar y recibir amor. A mí se me da horrible. O sea, las personas que me conocen lo saben y para mí es aterrador. Y de hecho, de los frutos del espíritu, no sé si es el último o el penúltimo, ahora mismo no lo sé, pero ya estamos finalizando. Y lo he dejado para el final. Cuando vi que el amor era un fruto del espíritu, me quedé así modo... Así que voy a tener que explicároslo. Voy a tener que estudiarlo. Difícil para mí porque... O sea, bueno, no difícil, pero es como... ¿Sabes? Como que no me apetece porque para mí es como muy complicado y súper... Rechazo mucho esto. De todo hay que aprender, ¿no? Y quizá hay un fruto del espíritu que os hablo y me encanta hablaros y que puede que lo tenga, puede que haya otro que quiera aprender y hay otro como este que digo, es que no. No lo digo en modo queja, sino es como... Oh my god, ya ha llegado el momento. La verdad, esta serie de los frutos del espíritu se me ha hecho extrañamente que la hemos terminado pronto, ¿sabes? Yo pensé que la íbamos a terminar más tarde. Sí, es verdad que el anterior caso fue el de poscampamentos con la pregunta de ¿y ahora qué? En el que hablamos sobre todo para los jóvenes y hicimos como una breve pausa de los frutos del espíritu, pero ya hemos vuelto. Y hemos vuelto con este fruto del espíritu. So, let's go. Vale, primero, porque obviamente yo tengo aquí mis notas y primero tuve que aprenderlo yo para poder explicároslo a vosotros, ¿ok? Entonces yo me pregunté, ok, pero ¿qué es el amor? ¿Vale? Y el amor es un sentimiento intenso de afecto, conexión profunda y cuidado hacia otra persona, animal o cosa. Es un concepto universal que impulsa a buscar la unión, el bienestar y la felicidad del ser amado, y se manifiesta a través del respeto, la empatía y el compromiso. ¿Sabéis esta frase de el dinero no lo mueve todo, el amor es que lo mueve todo? ¿Sabes? Y para mí, siendo cristiana, obviamente el amor es algo que debemos reflejar, es algo que tenemos gracias a Dios porque Él nos lo da. Pues quiero y estoy trabajando porque... Antes, como cuando no era cristiana, era como, bueno, me da igual y soy una borda y soy una fría. En cambio, ahora es como, ok, yo no puedo ser así, porque yo tengo que reflejar a Jesús, ¿sabes? Y quiero hacerlo, no es un deber. Y así como Jesús me regala su amor, yo también tengo que reflejar ese amor de Jesús. Muchas veces me aterra, o sea... Me aterra porque para mí es muy complicado, ¿vale? Y si tú que me estás escuchando me entiendes, top. Aunque bueno, no top porque la verdad, o sea... A ver, es que cómo explicarlo. Para mí, como el sentimiento del amor es difícil. ¿Por qué? Porque es lo que os he dicho antes. Como que tengo mucho rechazo. Más hay otras personas que puede ser que tú que también me estés escuchando, que... Te encanta amar a los demás, te encanta tener afecto hacia los demás, ¿sabes? Y es como, wow, top. Para mí es súper difícil. No significa que yo no quiera a nadie, yo quiero a mi familia, yo quiero a mis amigas. Solo que, digamos que para mí es más complicado. Soy una persona con tanto cero y tengo mucho apego evitativo. Pero todo eso hay que trabajarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo... he querido como guiar este caso hacia esa perspectiva de cómo tener este fruto del espíritu y también cómo saber recibir y dar amor, ¿sabes?
y muchísimos más aspectos que vamos a ver, pero es como, no sé, todas las cosas que a mí me cuesta hacer o me cuesta recibir, como que aprenderlas. Y si a ti te pasa alguna de estas cosas, que la podamos aprender juntas. Y mira, después de esta definición que te he dicho, veamos que hay varios tipos de amor, ¿vale? Está el amor romántico, el amor filial, que es el amor familiar. Luego es el amor propio y luego la amistad. El primer punto del caso, vamos a hablar del amor como fruto del Espíritu, ¿vale? En Gálatas 5:22 comienza diciendo: mas el fruto del Espíritu es amor. Esto ya nos dice algo fundamental. Pablo no está hablando simplemente de una cualidad de personalidad. No está diciendo las personas buenas aman, está hablando del fruto del Espíritu. El fruto es la evidencia visible de una vida que está siendo transformada desde dentro. Por eso el amor cristiano no comienza en nuestra capacidad natural para querer a otros, comienza en Dios. Primera de Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y este versículo me inspira mucho porque cada día de mi vida, incluso cuando no tenía a Dios, puedo ver su amor reflejado, ¿sabes? Y es como, qué bonito, ¿sabes? Y de verdad que el amor de Dios no tiene precio y me parece asombroso que sea como gratis. O sea, todo en este mundo tiene un precio. Y me encanta que lo mejor que es el amor de Dios no tiene precio, porque Jesús lo pagó en esa cruz. O sea, obviamente tiene un precio, pero ya Jesús lo pagó, ¿sabes? Y me parece absolutamente increíble. O sea, casi todos los días de mi vida pienso en esto y pienso en como, wow, ¿sabes? O sea, qué bonito. Y me alienta mucho el pensar como, si Jesús me ama y estuvo dispuesto a morir en esa cruz por mí, aunque a mí me cueste, yo también tengo que amar a los demás, ¿sabes? Aunque me cueste horrores y dificultades, lo voy a hacer. Porque no por mis propias fuerzas, sino por las que me da Él. Y no porque a mí me apetezca, sino porque quiero hacer sonreír a Jesús. Quiero reflejar a Jesús, hacer lo que Dios me ha llamado. Porque también que Dios tiene para nosotros es que amemos al mundo, que amemos al prójimo e incluso al enemigo. Este versículo establece un orden. Dios ama, nosotros recibimos su amor, somos transformados y aprendemos a amar. Ese orden para mí es crucial. Te lo repito, Dios ama. Primero, Dios ama. Dios siempre, antes de pedirnos algo, Él ya lo ha hecho, ¿vale? Entonces, lo primero que hace es amarnos. Entonces luego nosotros recibimos su amor y mediante su amor somos transformados. Entonces, gracias a que recibimos su amor y somos transformados, de ahí es cuando podemos aprender a amar. Y no de otra forma. Quizá porque, ¿sabes? El mundo no ama igual que como ama a Dios, obviamente. ¿Por qué? Porque quizá a veces como ama el mundo puede ser tóxico. Pero como ama a Dios es sano. Y eso es algo que también debemos aprender y que luego veremos seguramente. Por eso el amor cristiano no es principalmente una cuestión de esfuerzo, es una cuestión de transformación. No se trata únicamente de intentar comportarnos mejor, se trata de que el Espíritu Santo transforma la manera en la que pensamos, sentimos, interpretamos y respondemos a los demás. Y sobre todas estas virtudes, vestidos de amor que los une a todos en perfecta unidad. Colosenses 3:14. Cuando Pablo enumera esos rasgos piadosos que él llama fruto del Espíritu, pone el amor en primer lugar y muy probablemente para enfatizar su importancia. El amor es la gracia general a partir de la cual crecen todos los demás. Y sabes, al final Jesús murió en esa cruz por nosotros por amor. Entonces, al final, sí es cierto de que el amor mueve el mundo. Y en un mundo sin amor, un mundo corrupto. ¿Por qué? Porque no hay más que envidia, avaricia, celos y todos estos sentimientos de maldad. Por eso Dios es amor, Jesús es amor. Me encanta este versículo que
O sea, Jesús es amor, el camino, la vida y la verdad. De hecho, el amor une todas las demás virtudes en perfecta unidad. La devoción a Dios es la única motivación aceptable ante Dios para el desarrollo y el ejercicio del carácter cristiano. Pero la devoción a Dios encuentra su expresión exterior en amarnos unos a otros. O para decirlo de otra manera, nuestra devoción a Dios es validada por nuestro amor por otras personas. Como lo expresa el apóstol Juan, porque cualquiera que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: quien ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan. Y, ¿sabes? Compartiéndoos esto, me estoy acordando de esta historia que está en Mateo 25, empezando por el versículo 34, que dice: entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: venid vosotros a quien mi Padre ha bendecido, recibid vuestra herencia, el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me disteis alojamiento, necesité ropa y me vestisteis, estuve enfermo y me atendisteis, estuve en la cárcel y me visitasteis. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o falta de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Seguimos en el versículo 40, que dice: el rey les responderá: os aseguro que todo lo que hicisteis por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, por mí lo hicisteis. Esto, mientras os estaba hablando como de esto, me recordó esta historia, porque es como a través de nosotros amar a los demás, es que también amamos a Jesús. Los versículos son dignos absolutamente de estudio. Ya os los he leído y es bastante claro, ¿no? Jesús habla del juicio final y dice que cuando dieron de comer al hambriento, dieron de beber al sediento, recibieron al extranjero, visitaron al necesitado, visitaron al enfermo o al preso. Todo esto no fue Jesús. Fueron las personas que vivieron esto. Entonces, estas personas ayudaron a estas personas necesitadas. Y entonces, ahí fue cuando reflejaron ese amor de Jesús y cuando amaron a Jesús. Lo hicieron por Él. Y Jesús responde que cada vez que lo hicieron con uno de mis hermanos, aun con el más pequeño, lo hicieron con Él. Ese versículo es precioso para la idea de que amar y servir a las personas también es una forma de amar y servir a Jesús. Y me parece súper clave, la verdad. Y de hecho, mira, si dices, bueno, no me convence, pues mira, esto te va a convencer más. ¿Recuerdas lo que leí al principio? Y es una recompensa, porque dicen: venid vosotros a quienes mi Padre ha bendecido, recibid vuestra herencia, el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Y aquí empieza: porque tuve hambre y me disteis de comer. Continúa. O sea, todo esto que hacemos también tiene una recompensa. Y si eso te anima a amar a los demás, pues está súper bien. Obviamente nosotros no necesitamos saber que vamos a tener una recompensa para amar a los demás. No estoy diciendo que ese sea el objetivo. Pero sí es verdad que nos puede servir de ánimo, ¿sabes? Como decir, lo estoy haciendo por y para Jesús y con Jesús. Recomiendo mucho que estudies estos versículos. Creo que es muy, muy, muy clave en el caso de hoy. No podemos amar verdaderamente a Dios sin amarnos unos a otros. O sea, Jesús lo ha dicho. Reconocer que hay alguien a quien no amo es decirle a Dios: no te amo lo suficiente como para amar a esa persona. Porque la verdad, a mí me pasa a veces que es como que, yo qué sé, yo soy bastante observadora, ¿vale? No es nada personal, simplemente veo a las personas y es como pienso: wow, Dios te ha creado. Dios ha creado cada parte de ti y Dios te ama tal y cual eres, ¿sabes? Cuando pienso en estas cosas pienso: si Dios me ama a mí, ¿quién soy yo para no amar a los demás? ¿Sabes? Como que me paro a observar a la gente y digo: wow, todas estas personas son criaturas de Dios, son hijos de Dios y Dios los ve como con amor. O sea, yo pienso en estas cosas cuando quizá puedo estar normal, o también como que me ha pasado algo con una persona
y quizá mis sentimientos no son los mejores, pues pienso, wow, pues mira, yo también tengo defectos y lo que ha pasado obviamente no me encanta, pero sigue siendo hijo o hija de Dios. Si tengo malos sentimientos hacia esa persona, es como siento que le estoy como fallando a Dios. Es decir, como que al ser esa persona hijo e hija de Dios, es como que como que me duele por el hecho de que no se me quita como el enojo o lo que sea, o la tristeza, sino porque es como, no puedo sentir esto hacia esta persona, porque no está bien, porque yo sé que Dios me entiende, yo sé que Dios sabe las circunstancias y sabe por qué me siento así hacia esta persona, o quizá otra persona sentía eso hacia mí, pero al final esa persona también es criatura de Dios, ¿sabes? No sé si me estoy explicando bien, pero eso como que me ayuda mucho a decir, ok, voy a amar a las personas. Y no es que yo vea a las personas como mal, para nada, de hecho, veo más las cosas positivas en las personas que es que ni os lo creeríais, porque yo, mi semblante es como serio, ¿vale? A no ser que me mires, pues te sonrío, ¿no? Pero mi semblante es serio. Entonces quizá si me ves mirando a alguien o mirando algo, quizá mi semblante no sea el más amoroso, ¿vale? Pero créeme que pienso de las personas lo mejor. Tanto que pongo a las personas en expectativas altísimas, ¿sabes? Y obviamente es mi culpa. Pero bueno, ese es otro tema que se podría hablar. Tengo temas para hablar mogollón. Por eso me abrí un podcast. Significa negar la realidad de la lucha espiritual al amar a una persona en particular, porque a menudo existe. Me refiero a la actitud de ni siquiera querer amar a la persona, de contentarme con permitir que la falta de amor por alguien resida en mi corazón sin control ni oposición. De hecho, en los mandamientos el primero es amarás a Dios sobre todas las cosas, y esto es fundamental. El mandamiento al hombre de amar a Dios con todo su corazón y con toda su mente y con todas sus fuerzas es seguido por un mandamiento de amar a su prójimo como a sí mismo, lo cual no podría ser a menos que amemos a nuestro prójimo. Esto está incluido en el amor de Dios. ¿De qué otra manera podemos entregar todo nuestro corazón a Dios y amarnos a nosotros mismos y también a nuestro prójimo? Preguntémonos. Si el amor a Dios y al prójimo debe ser nuestra máxima prioridad, entonces es importante que sepamos cómo se expresa el amor. Primera de Corintios 13 es, por supuesto, la descripción más familiar del amor. Justo el versículo que tengo en mi funda. Mientras estaba haciendo el guión para este capítulo, estaba haciendo las notas, dije, si es que aquí tengo la clave todo el tiempo. Si es que Dios me está enviando señales para que ame. Primera de Corintios 13, empezando por el versículo 4, pero quiero que leamos todo o casi todo el capítulo de Primera de Corintios 13, ¿ok? Aquí Pablo dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Y esto es increíble porque, o sea, Pablo tenía todo esto. Pablo tenía una fe que movía montañas. Pablo se ponía en los zapatos de los demás, literalmente. Y él mismo decía, pero si no tengo amor, no soy nada. No gano nada si no tengo amor. Y no lo transmito. Sigue diciendo, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso ni jactancioso, ni orgulloso. Y esos versículos es la realidad descripción de lo que es el amor. Y todo lo que te vendan el mundo es mentira. Porque este es el verdadero amor. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, porque Jesús lo hace. Y ese es el amor de Jesús, ¿te das cuenta?
El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es el amor. Es increíble como Pablo recalca esto del amor, empezando por lo que hemos hablado antes de que en los frutos del Espíritu primeramente menciona el amor. Aquí dedica un capítulo entero para hablar del amor. Y también dice, la más excelente de ellas es el amor. O sea, las tres virtudes ha dicho la fe, la esperanza y el amor. Podría haber dicho la fe. Y aún así, dijo, la más excelente de ellas es el amor. Wow, creo que aquí podríamos perfectamente cerrar el caso, pero no lo vamos a hacer, obviamente. Tenemos muchísimas más cosas que aprender. Luego en Juan 3:16 dice, en esto conocemos lo que es el amor. Jesucristo dio su vida por nosotros. La idea clave aquí es que el amor da, incluso a un gran costo por sí mismo. Jesús dio su vida por nosotros. Jesús 3:16 nos dice que tanto amó al Padre que dio... Jesús 3:16 nos dice que tanto amó al Padre que dio a su Hijo unigénito para morir por nosotros. En la encarnación y muerte de Jesús, tanto el Padre como el Hijo respondieron a nuestra desesperada situación. O sea, es que cuán grandioso es Dios. O sea, hemos de alabarle por la eternidad, por cómo Él siempre nos ama y cómo lo hace siempre. O sea, me parece absolutamente increíble. Esto es importante porque en nuestra cultura utilizamos una única palabra, amor. Pero dentro de la experiencia humana existen diferentes formas de vinculación. Atracción, apego, afecto, deseo, admiración, necesidad, amistad, compromiso, amor sacrificial. No todo lo que sentimos intensamente es amor. Y no todo amor tiene que sentirse intensamente. Estoy súper de acuerdo con eso. Aquí aparece una de las grandes diferencias entre la concepción moderna del amor y la bíblica. Nuestra cultura suele preguntar ¿qué siento? La Biblia también pregunta ¿qué estoy haciendo con lo que siento? Porque, ¿sabes? Muchas personas quieren muchísimo, pero luego a la hora de reflejarlo, lo hacen mal. O, por ejemplo, yo quiero a muchas personas, pero no sé cómo reflejarlo. Cada uno tiene su lenguaje del amor, ¿vale? Luego hablaremos de eso porque es un tema interesante, pero es verdad, no vamos a profundizar en ello, pero vamos a pasarlo por encima. Quizá creo que nos centramos muchísimo en, vale, ¿qué siento? Pero también deberíamos preguntarnos, ¿qué estoy haciendo con lo que siento? Punto número 3. El amor no es igual a la emoción. Desde la psicología sabemos que las emociones son respuestas automáticas ante determinados estímulos, pensamientos, recuerdos o situaciones. Y mira, a partir de ahora en adelante vamos a ver un poco como a nivel psicológico y a nivel espiritual. ¿Por qué? Porque me gusta que lo aprendamos desde la psicología, desde un punto de que aprendamos nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro pensamiento y lo que hay en nuestro interior desde una forma lógica, desde una forma real y desde una forma de que no me sepa solo la teoría, sino porque también siento lo que siento, porque me pasa lo que me pasa. Y para mí lo psicológico y lo espiritual está conectado. La verdad, para mí no son polos que estén separados. Y para mí es importante. Y obviamente la espiritual es clave. Entonces, no decidimos directamente sentir alegría, miedo, atracción o tristeza. Pero sí podemos desarrollar la capacidad de regular nuestras respuestas y decidir nuestras conductas. Por eso, el amor no puede depender exclusivamente de una emoción. Puedes sentirte enfadada con alguien y seguir tratándole con respeto. Puedes sentir distancia emocional y seguir actuando con bondad. Puedes sentir miedo y aún así actuar correctamente. Esto conecta profundamente con el fruto del Espíritu, porque Dios no promete eliminar nuestras emociones, promueve algo diferente.
que nuestras emociones no sean quienes gobiernen nuestras vidas. Por eso el amor y el dominio propio están profundamente relacionados. Si no has visto el fruto del espíritu, del dominio propio en el que hablamos en un caso de ello, te animo. De hecho, es el primer fruto del espíritu que hablamos en esta serie, así que te animo mucho que vayas a verlo. El punto número 4 es: el amor no es lo mismo que necesitar. Y quizá esto choca en el mundo y nos explota esta burbuja. ¿Por qué? Porque, por lo menos, yo no sé si a ti te pasa, pero yo siento que en el mundo el significado del amor es igual a necesidad. Es igual a necesito que estés conmigo todo el tiempo. Y mira, os voy a contar otra experiencia, sí, a nivel de amistad. Yo tenía una amiga, ¿vale? Y esa amiga, nos separamos, ¿vale? Esa persona era mi mejor amiga, en serio. Yo sé que para esa persona yo no era su mejor amiga, pero me daba igual, la verdad. Para mí sí lo era. Todo esto hace tiempo, ¿vale? Ahora tengo mis amigas cristianas y para mí lo son absolutamente todo. El caso, yo tenía como un amor tóxico en cuanto a esta amistad, porque ¿qué pasa? Que me acostumbré como a hablar siempre con esta persona, ¿vale? Y cuando nos distanciamos ya no hablaba con esa persona y al cabo del tiempo como que empecé a echar de menos como yo lo que creía que era esa persona, pero lo que echaba de menos era la relación con esa persona, el hecho de estar hablando constantemente, tal, no sé qué. Y mira, el amor a una persona no significa tener que hablar todos los días, no significa saber dónde está, qué hace, tal, no. Incluso si lleváis un mes sin hablar por X o por Y, porque tú tienes tu vida, la otra persona tiene la suya y ha sido complicado hablar o lo que sea, que vuelva a ser lo mismo, que ese amor siga estando ahí. Y obviamente si puedes hablar todos los días con esa persona es genial, pero que no llegue al punto de ser tóxico, ¿sabes? Porque yo luego cuando lo vi desde perspectiva dije, wow, o sea, estoy siendo muy tóxica, ¿sabes? O sea, estoy teniendo un amor muy tóxico y obviamente pues en ese momento no me di cuenta, sino cuando lo miré en retrospectiva. Pero nos puede pasar con una pareja, nos puede pasar con una amiga, nos puede pasar con un familiar, nos puede pasar. Y creo que está muy normalizado el amor tóxico. Creo que el amor tóxico ahora, a día de hoy, ya ni siquiera se tacha como amor tóxico, sino como amor. Y es como, para nada. Y eso es importante, o sea, cuando ya dependes del amor de esa persona, ahí es cuando se vuelve tóxico. Y eso es lo que a mí me pasó. Yo sentía que tenía la necesidad de estar con esa persona, de hablar con esa persona y es modo... Así no era, amiga. Así no era. Aquí empieza una distinción psicológica fundamental. Los seres humanos tenemos necesidades de vinculación. Necesitamos conexión, pertenencia, afecto y seguridad. Por eso necesitar conexión no es algo malo. El problema aparece cuando confundimos necesito conexión con necesito específicamente a esta persona para estar bien. Cuando una persona se convierte en la fuente principal de nuestra seguridad, identidad o autoestima, la relación puede dejar de estar basada en amor y empezar a estar basada en dependencia. Desde una perspectiva cristiana esto tiene todavía otra dimensión. Una persona puede ser un regalo de Dios, pero nunca fue diseñada para ocupar el lugar de Dios. Cuando esperamos de una persona aquello que solamente Dios puede sostener, la relación comienza a cargar con un peso que no puede soportar. Este puede que sea uno de mis puntos favoritos. Vayamos con el punto 5. El amor cristiano tiene una fuente. Primera de Juan 4 del 7 al 8 dice: amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Esto no significa que Dios no solamente nos enseña a amar, Él es la fuente del amor. Y esto cambia la pregunta. No es ¿tengo suficiente amor para dar?, sino ¿de dónde estoy intentando sacar el amor que estoy dando?
Porque si intentamos amar únicamente desde nuestros recursos emocionales, tarde o temprano aparecerá el agotamiento. O sea, yo lo he vivido y a veces lo vivo, porque a veces trato de amar a las personas y como me es tan difícil, me agoto, me cansa, porque no es algo como natural en mí, tristemente. Quizás suene muy cruel, pero aquí estamos siendo honestos, ¿vale? En realidad las fuerzas nos las da Dios y Él nos da esa capacidad de amar y a partir de ahí es como que podemos hacerlo sin agotarnos, ¿sabes? Porque si lo haces con tus fuerzas de amor, quieras o no, en algún momento te vas a cansar. En algún momento dices, ya me he cansado, ya no vale la pena, ya X. Pero cuando nuestra identidad está arraigada en el amor de Dios, podemos relacionarnos con otros sin exigirles que sean nuestra fuente de valor. Ahora que hemos dicho toda esta parte teórica, por así decir, vamos a ir con la parte práctica. La he titulado Aprender a vivir el amor. Empezamos. Punto número 1. ¿Cómo dar amor? Dar amor implica salir de uno mismo. Psicológicamente una relación sana requiere reciprocidad, pero reciprocidad no significa intercambio exacto. No significa yo hice 3 cosas por ti, ahora tú tienes que hacer 3 cosas por mí, que eso es como lo vemos, ¿no? Significa que ambos pueden contribuir a la relación sin convertirla en una compatibilidad emocional, porque al final, si no, parece como una negociación de amor, ¿sabes? El amor sano puede dar sin estar constantemente calculando, pero aquí hay una diferencia importante. Dar amor no significa darlo todo, no significa despellejarte la piel. La psicología también reconoce la importancia de los límites, la autonomía y la reciprocidad, y bíblicamente encontramos lo mismo. Jesús servía a los demás, pero también se retiraba. Jesús amaba profundamente, pero no permitía que las demandas de todos determinaran su comportamiento. Por tanto, amor no es igual que disponibilidad absoluta. Tenemos que entender, cada persona tiene una vida, ¿vale? Y para mí, el amor de Dios hacia mí y mi amor hacia Él es fundamental. Pero amar también implica discernimiento, me refiero hacia los demás. Si no, volvemos a lo de antes, a lo de depender. Y es muy fácil, creo que es muy fácil depender del amor de los demás, sobre todo quizá cuando te dan mucho o cuando estás acostumbrada a ello. Punto número 2 es cómo recibir amor. Esta es otra parte que a mí también me cuesta, chicos. Hay personas que pueden dar amor fácilmente, pero tienen enormes dificultades para recibirlo. Psicológicamente puede estar relacionado con experiencias previas, autoestima, miedo a la vulnerabilidad o modelos de apego. Cuando alguien recibe amor, tiene que hacer algo psicológicamente difícil, permitir que otra persona tenga acceso a una parte vulnerable de sí misma. Recibir significa aceptar el puedo necesitar, puedo dejarme cuidar, puedo no tener que demostrar mi valor, y esto espiritualmente también es importante. No significa siempre te doy, ni me das, sino esa reciprocidad que hablamos en el punto 1, ¿no? No obsesionarnos ni con uno ni con el otro. Ni con dar mucho ni recibir mucho, sino dar y recibir. Y sin tener una lupa de yo he dado más, me han dado menos, y por qué y tal. Olvidémonos de eso. Esto espiritualmente también es importante, porque una persona que no sabe recibir amor puede incluso tener dificultades para experimentar el amor de Dios. Y mira, te lo digo desde mi experiencia. Me encanta hablar desde la experiencia porque siento que conecto muchísimo más con las personas y que las demás personas conectan conmigo mejor, ¿vale? Al principio era como, a mí me cuesta recibir como amor, ¿vale? Porque detrás de esto está la palabra suficiente, ¿no? O insuficiente. Y al principio de mi vida cristiana era, pero Dios, o sea, ¿cómo me puedes dar tanto amor si todo lo que soy, todo lo que he hecho, lo imperfecta que soy? Además, que aunque fuera perfecta tampoco me lo merezco. ¿Qué? Por esa palabra de suficiente o insuficiente. Y al final aprendí que eso es algo, que es un regalo que pues he aprendido a aceptar y a abrazar, que ha sido difícil. Pero es como súper bonito
el hecho de que alguien como que tenga muestras de amor hacia ti, ¿sabes? Y eso es algo importante también. Y creo que primeramente debemos, si nos ocurre esto de no saber recibir el amor de los demás, primero tenemos que saber recibir el amor de Dios hacia nosotros, porque es el amor más grande. Y luego lo sabremos poder recibir hacia los demás. No es un camino fácil, os lo digo de primera mano, pero poco a poco, ¿sabes? Y al final decir, oye, pues me lo merezco, ¿sabes? No desde un punto de orgulloso, sino como, pues así como yo también estoy dispuesta a dar amor por los demás, las personas también están dispuestas a dar amor por mí. Y aunque quizá nos parezca ilógico, es totalmente entendible, ¿vale? Porque quizás si nos sentimos insuficientes, por ejemplo, al amor de Dios vamos a estar constantemente haciendo pruebas o dándole cosas a Dios, cuando en realidad Dios no te va a pedir nada para darte amor, porque Dios te ama gratuitamente y Dios te ama orgullosamente y uno tiene que estar agradecido de eso. Y si vivimos por ese camino de intentar todo el rato ganarnos el amor de Dios, al final se nos va a hacer difícil porque vamos a fallar en el camino y vamos a caer y vamos a decir, pues ahora ya Dios no me ama porque he fallado. Y es una mentira, porque Dios nos ama siempre, absolutamente siempre. Nunca en ningún momento nos deja amar, desde el primer día que pensó y nos creó hasta el último de nuestros días cuando estemos con Él. Por eso recibir amor también es un acto de humildad, ¿sabes? Punto número 3, aceptar el amor de Dios. Aquí debemos diferenciar entre saber que Dios te ama y vivir desde la seguridad de que Dios te ama. Porque mira, podemos saber perfectamente que Dios nos ama, pero otra cosa es vivir desde la seguridad que Dios nos ama, ¿vale? Porque muchas veces como que a mí me ha pasado que me he sentido incapaz, insuficiente o alguna de estas descripciones. Como que las personas me dicen, pero Dios te ama, Dios te acepta tal cual eres. Esas cosas, ¿no? Que las personas te dicen. Y yo les digo, ya lo sé, yo sé que Dios me ama. Yo soy muy consciente de eso, pero yo no lo acepto porque sigo buscando ganarme ese amor. Yo les decía. Y hasta que entendí y se lo rendí a él y dije, mira, ya estoy cansada, ya. Necesito admitir y aceptar que nada de lo que haga va a poder comprar tu amor porque ya está comprado, ¿sabes? Y es mejor aún, porque obviamente debemos siempre agradar a Dios y hacer sonreír a Dios. Pero no tenemos todos los días que intentar ser perfectos para comprar su amor. De hecho, en nuestras cosas imperfectas es cuando Él nos moldea y está ahí con nosotros, porque es que somos imperfectos, ¿sabes? Romanos 5:8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y este es el versículo clave para esto. El amor de Dios no aparece después de nuestra perfección, aparece antes. ¿Por qué? Porque nunca vamos a llegar al nivel de perfección. Esto es psicológicamente muy importante porque una persona puede construir su identidad alrededor de la aprobación. Entonces empieza a funcionar así. ¿Hago algo bien? Valgo. ¿Alguien me quiere? Valgo. ¿Me rechazan? Valgo menos. Pero el Evangelio rompe esa ecuación. Nuestro valor no depende de nuestra capacidad de conseguir aprobación. No hacemos cosas para conseguir valor. Actuamos desde el valor que ya hemos recibido a través de Cristo Jesús. Punto número 4. Es una pregunta. ¿Amor o interés? Y esto para mí es importante. Porque no sé si alguna vez te ha pasado de que quizá a veces piensas, ¿esta persona me ama de verdad o es simplemente interés? Yo la verdad os estoy aquí transmitiendo todas mis honestidades y por eso me daba terror hacer este caso. Pero mira, desde la inseguridad que he tenido, muchas veces las personas me transmiten su amor de verdad y yo pienso que como no soy merecida de ese amor, pienso que es porque hay algo más allá, porque tiene que haber algo más allá, quizá por lo que he hecho, por lo que he conseguido, por lo que esto, pero siempre trato de buscar
ese trasfondo de tiene que haber algo, tiene que ser por cierto interés. O quizá en un futuro tratan de... Y no todo es así. Hay cosas que tienes que ver la situación y ver a las personas y decir, ok, vale, esta persona no me está tratando con amor de verdad, se está aprovechando de mí. Pero hay otras personas que sí te están amando de verdad. Y para mí es súper difícil. Por ejemplo, el otro día me regalaron una cosa, ¿vale? A mí aceptar como cosas de los demás me es difícil, ¿no? Y enseguida mi primer impulso le dije, ¿por qué? Le dije, ¿pero por qué? No porque no esté agradecida, estoy muy agradecida, pero es como que siento que no me lo merezco, ¿sabes? O si me lo estás dando, ¿por qué me lo estás dando? ¿Sabes? O sea, ¿sabes? ¿Por qué me lo he merecido? Y quizá a veces simplemente las personas nos aman o nos dan regalos o nos dan cumplidos o están a nuestro lado porque nos aman. Esas personas que están ahí a tu lado amándote son las que ayudan a crecer en este aspecto. En cuanto a amor o interés, esa es una de las preguntas más importantes porque dos personas pueden comportarse exactamente igual externamente y tener motivaciones completamente diferentes. La psicología distingue entre conducta y motivación. Por eso no basta con preguntar qué está haciendo esta persona, también debemos preguntarnos qué está buscando. Cuando vemos las actitudes de las personas. Más, por lo que te acabo de decir, no debemos estar preguntándonos constantemente qué está buscando esta persona, qué quiere de mí. ¿Qué quiere de mí? Así como yo lo hago, no lo hagáis. Porque hay personas que aman de verdad, pero sí es verdad que otras no. El interés está orientado principalmente hacia el beneficio propio. El amor busca el bien del otro. Eso no significa que amar implique no recibir nada. Una relación sana puede producir alegría, seguridad, compañía y satisfacción. La diferencia está en qué lugar ocupa el otro. Cuando alguien solamente me importa por lo que produce en mí, la persona deja de ser un fin y se convierte en un medio. Y eso puede ocurrir incluso sin que seamos conscientes. Por eso una pregunta muy reveladora es, si esta persona dejara de darme aquello que actualmente me aparta, ¿seguiría queriendo su bien? Aquí ya hemos pasado el papel de, vale, la persona que me da su amor, pero nosotros estamos actuando también con amor o con interés. Esa es otra pregunta. Vamos al punto número 5, es el amor versus el apego. Aquí es importante no demonizar el apego. El apego es una necesidad humana normal, necesitamos vínculos, necesitamos sentirnos conectados. El problema no es apegarse, el problema es convertir el apego en posesión. Una relación puede decir, te quiero cerca, y eso es humano, pero cuando se transforma en necesito tenerte cerca para estar bien, para poder respirar, ahí es cuando comienza el problema. La relación empieza a funcionar desde el miedo y esto es un problema porque se convierte en un amor insano. Además del hecho de que si comenzamos a depender de alguien, cometemos el error de dejar a Dios por debajo. Cuando dependemos del amor de Dios, no dependemos de las personas y circunstancias porque estamos arraigados y llenos de su amor y no nos falta nada más. Y eso es importante porque si estamos arraigados al amor de Jesús, no vamos a estar arraigados al amor de otras personas. ¿Sabes? Quizá como seres humanos, quizá queremos estar en una relación, tener una mejor amiga y eso nos hace depender del amor de otra persona. ¿Qué pasa? Que el amor de otra persona muchas veces va a fallar y nos va a doler, pero el amor de Dios jamás va a fallar, ¿sabes? Y es un amor que nos llena completamente. Y te vuelvo a recordar, no debemos de depender del amor de los demás. Le ponemos también una carga y un peso a esa persona, ¿sabes? Imagínate que alguien te pusiera el peso de que debes amarle perfectamente. Eso te supone un peso porque es como, vale, no debo cometer ni el mínimo error, ¿sabes? Y obviamente muchas veces las personas no lo saben porque no lo decimos, pero nosotros sí llevamos ese peso, ¿sabes? Y sí le ponemos superficialmente ese peso a la otra persona. La simple e increíble solución es que cuando te das cuenta que el amor de Dios
lo es todo, ya no dependes del resto, ya no buscas validación o esa ansia de amor, porque ya lo tienes a través de Jesús, ¿sabes? Y quizá cuando necesitamos y tenemos ansias de esa mejor amiga, de esa relación, es porque no estamos llenos del amor de Jesús, porque no hemos ido a Jesús y a depender de Él. Y Dios así, esperando, ¿en serio quieres depender de esta persona? ¿Cuando puedes depender de mí? Es como, te estoy poniendo el oro aquí y te vas a comer el hierro. O sea, es así, literalmente. Entonces, veamos esta como comparación. El amor dice, quiero compartir mi vida contigo. La dependencia dice, necesito que estés para poder sentir que estoy bien. Y eso es importante en todo tipo de relaciones, porque podemos confundir la intensidad de la necesidad con la profundidad del amor. Para sentir muchísimo no demuestra necesariamente amar muchísimo. Porque no sé si conocerás, pero hay varias formas de cómo las personas sabemos expresarlo. Y no todos lo hacemos de la misma manera. Quizá tú buscas en la otra persona que te amen desde cierta perspectiva, quizá con un montón de abrazos, y quizá simplemente el lenguaje del amor de la otra persona no es ese. Y no sabe hacerlo porque ese no es su lenguaje. Quizás su lenguaje es a través de cartas, por ejemplo. Entonces ahora vamos a entrar un poco del lenguaje del amor, ¿ok? Los lenguajes del amor son 5 formas distintas en las que las personas expresan y reciben el afecto en sus relaciones. Popularizados por el consejero Gary Chapman. Esos estilos incluyen palabras de afirmación, tiempo de calidad, regalos, actos de servicio y contacto físico. Conocerlos ayuda a entender mejor las necesidades emocionales propias y las de las demás personas. Cuando entendemos que quizá la otra persona no tiene el mismo lenguaje de amor que nosotras, no le exigimos eso porque simplemente no es el suyo y no sabe cómo darlo y no tiene cómo darlo, ¿vale? Aunque para ti sea muy difícil, quizá para la otra persona es un mundo. Veamos los 5 tipos de lenguaje. El primero es las palabras de afirmación. Este es expresar afecto mediante halagos cumplidos, mensajes de apoyo y palabras dulces que reafirman el valor del otro. El segundo es el tiempo de calidad, compartir momentos juntos, prestando atención plena, sin distracciones como el teléfono, disfrutando de la compañía mutua. El tercero son los regalos, demostrar interés y amor a través de los detalles materiales o simbólicos que reflejan que se pensó en la otra persona. El 4 es actos de servicio, realizar tareas cotidianas o favores prácticos que alivian la carga y demuestran cuidado a través de acciones reales. Y el último es el contacto físico, mostrar cercanía y afecto mediante abrazos, caricias, besos y la calidez del trato corporal constante. Y para descubrir cuál es tu lenguaje del amor según el modelo de Gary Chapman, observa tus propias reacciones y hábitos afectivos. Identifica qué gestos te hacen sentir más valorado, cómo demuestras cariño de forma natural a los demás y qué situaciones o faltas de atención te lastiman más en una relación. Con esto pasamos al punto número 6, que es el amor versus el control. Nos metemos en territorio peligroso. Una de las formas más fáciles de reconocer un amor desordenado es observar cuánto necesita controlar. El miedo al abandono puede generar conductas de control. Necesitas saber constantemente dónde está alguien, interpretar cualquier distancia como rechazo, necesitar confirmación continua, sentir amenaza ante la autonomía del otro. Y esto es importante porque muchas veces el control está disfrazado de amor. Desde fuera puede parecer me importa muchísimo, pero internamente puede estar ocurriendo. Necesito controlar esto porque tengo miedo de perderlo. El amor cristiano funciona de manera totalmente diferente porque el amor no necesita poseer para existir. Primera de Corintios 13 dice, el amor no busca lo suyo. Eso no significa que el amor no tenga necesidades. Significa que el otro no existe para satisfacerlas. Cuando no sepas qué tipo de amor estás dando, recibiendo o cuál quieres, recuerda y ve a Primera de Corintios 13, quizá específicamente versículo 4, pero bueno, puedes leer todo el capítulo porque en realidad es cortito, ¿vale?
Punto número 7 es el amor y los límites. Una de las mayores confusiones puede ser: si pongo límites no estoy amando. Y esto puede ser un error porque quizá no poner límites puede dejarnos a nosotros mismos por el suelo. Pero psicológicamente los límites son necesarios para una relación sana. Permiten distinguir lo mío de lo tuyo. Tus emociones son tuyas, mis emociones son mías. Tus decisiones son tuyas, mis decisiones son mías. Y bíblicamente amar al prójimo no significa convertirse en responsable de controlar su vida. Por eso perdonar no significa volver a confiar automáticamente. Amar no significa permitir cualquier comportamiento. Tener misericordia no significa ausencia de consecuencias. Ser cristiano no significa no saber decir que no. Jesús podía amar profundamente y establecer límites. No tengas miedo de poner límites porque incluso Jesús lo hizo. El amor necesita verdad y recuerda que Jesús es amor y la verdad, y Él es perfecto en esto. Cuando busquemos una forma de amar y cómo recibir, miremoslo a Él. Punto número 8. Amar sin perderte a ti misma. Una relación sana no elimina la individualidad. Lógicamente, hablamos de diferenciación, la capacidad de permanecer conectado a alguien sin perder completamente la propia identidad. Puedes amar a alguien y seguir teniendo tus convicciones, tus límites, tus intereses, tus amistades, tus decisiones, tu relación personal con Dios. Que tengas una amistad, una prima, una relación con alguien a nivel amoroso no significa que tengas que dejar tu vida de lado, no significa que la otra persona tenga que dejar su vida de lado, porque eso no es sano. La Biblia no presenta el amor como desaparición del individuo, presenta comunión. Por eso una relación sana no debería producir: sin ti no sé quién soy, sino sé quién soy y desde ahí puedo compartir mi vida contigo. Punto número 9. Amar cuando no te corresponden. Aquí encontramos una de las formas más radicales del amor cristiano. Jesús dice: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Significa decidir no devolver mal por mal. La psicología puede explicar parte de esto mediante la regulación emocional, no actuar automáticamente desde la herida. Pero el Evangelio va muchísimo más lejos. Jesús no solamente enseña a regular la reacción, sino que enseña a transformar la respuesta. No permitas que el daño que recibiste determine a la persona que vas a convertirte. Punto número 10. Amor y verdad. El amor no elimina la verdad. Efesios 4:15 habla de seguir la verdad en amor. Las dos cosas deben permanecer juntas. La verdad sin amor es dureza. El amor sin verdad es permisividad. La madurez cristiana consiste en aprender a mantener ambas. Amar a alguien puede significar consolar, pero también puede significar corregir. Puede significar abrazar, pero también significa confrontar. Puede significar acercarse, pero también puede significar establecer distancia. La pregunta no es ¿qué sería más cómodo? La pregunta es ¿qué es verdaderamente bueno y amoroso? Punto número 11. Amarte a ti misma desde Dios. Este es mi punto favorito, chicas. Finalmente, el amor hacia los demás no puede separarse de la relación que tenemos con nosotros mismos. Jesús dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque, mira, hemos hablado de cómo dar amor, cómo recibir amor. Pero es importante que no nos dejemos a nosotros mismos. ¿Sabes? Para mí, esta es como la clave y el guión. Amar a Dios, amarnos a nosotros mismos para luego saber amar a los demás. Porque yo creo que si no te sabes amar a ti, no vas a poder amar a los demás. ¿Por qué? Porque así como tú te ames a ti misma, vas a amar a los demás. O puede que no. No sé, hay gente creo que sabe hacerlo, creo que sabe como amar mejor a los demás que a sí misma, pero eso es un problema también. Porque te estás dejando de lado a ti, ¿sabes? Y no es por orden de prioridades, es porque para mí, no sé, esta es la guía y es como aprendo las cosas, ¿sabes? Primero con Dios, luego conmigo, para luego poder hacerlo con los demás. Cuando Jesús dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo,
no es una invitación al egoísmo. Es reconocer que nuestra relación con nosotros mismos también necesita ser ordenada. Porque quizá nos prestamos tanta atención a los demás que nos olvidamos de nosotros mismos y nos apartamos. Y eso Dios tampoco lo quiere. Amarte no significa pensar que eres perfecta, significa reconocer tu dignidad sin negar tus errores. Significa poder decir, he fallado sin convertirlo en soy un fracaso. Poder recibir corrección sin convertirla en rechazo personal. Poder reconocer debilidades sin sentir que pierdes tu valor. Y aquí vuelve a aparecer el Evangelio. Mi valor no aumenta cuando hago las cosas bien ni desaparece cuando las hago mal. Dios me ama. Desde aquí puedo crecer y caminar, desde el amor de Dios. La última parte, que es la parte 3, que la he titulado Un diagnóstico del amor, te voy a dar unos ejercicios, ¿vale? Para que puedas reflexionarlos, escribirlos, hablarlos con personas, lo que quieras. Si quieres dejármelo en los comentarios también, pues te leo por ahí. Para terminar esta parte práctica podemos hacernos 5 preguntas. Bueno, creo que 6 preguntas. ¿Doy amor desde libertad o desde necesidad? Punto número 2. ¿Sé recibir amor sin sentir que tengo que devolverlo inmediatamente? Wow. Yo siento que sí, pero sé que debería ser que no, ¿sabes? Punto número 3. ¿Confundo intensidad emocional con profundidad de amor? Todas estas preguntas las puedes aprender a través de todo lo que hemos hablado, a través de la Biblia y a través de la psicología también. Punto número 4. ¿Estoy intentando controlar a alguien porque tengo miedo de perderlo? Punto número 5. ¿Mi manera de amar se parece más a la que recibo de Dios o a mis propias heridas? Punto número 6. ¿Qué amor estoy compartiendo? ¿Estoy reflejando el amor de Jesús? Una vez estas magníficas preguntas pasamos a la carta de Dios para ti, las palabras de Dios para ti. Dios te dice hoy, el Espíritu Santo no solamente quiere enseñarte a amar más, quiere enseñarte a amar mejor. Antes de aprender a amar a los demás, acepta mi amor, que habite en ti para que luego me puedas reflejar. Y eso significa aprender a dar amor sin perderte, recibirlo sin rechazarlo, distinguirlo de la necesidad, poner límites sin culpa, perdonar sin negar la realidad y sobre todo aprender a vivir desde una verdad fundamental. No tienes que conseguir amor para poder amar. Ya has sido amada primero. Tu Padre Celestial. Así que bueno, con eso terminamos el caso cerrado o más bien caso entregado a Cristo. Nos vemos en el próximo caso. Espero que haya sido de edificación para vuestras vidas y que podáis haber entendido absolutamente todos los puntos. Créeme que yo he aprendido muchísimo con esto. Nos vemos en el próximo caso. Bye.